Existe un momento en el futuro tan distante que nuestras mentes no pueden comprenderlo. Un instante en el que no habrá estrellas, ni planetas, ni luz, ni oscuridad como la conocemos. Un segundo en el que incluso los agujeros negros, esas estructuras gravitacionales que devoran la realidad misma, habrán desaparecido. Un punto final en el que la materia, la energía, el espacio y posiblemente el tiempo dejarán de tener significado. No estamos hablando del fin de la humanidad. Tampoco del fin de la Tierra, ni siquiera del fin de nuestra galaxia. Estamos hablando del verdadero final. El fin absoluto de todo lo que existe. Durante décadas, hemos contemplado el cosmos con una mezcla de asombro y terror reverencial. Hemos medido galaxias que se alejan de nosotros a velocidades imposibles. Hemos detectado la radiación residual del Big Bang, ese eco primordial que aún resuena después de casi 14.000 millones de años. Hemos calculado la densidad del universo, pesado la energía oscura, rastreado la expansión acelerada del espacio mismo. Y con cada descubrimiento, con cada ecuación resuelta, con cada observación confirmada, la cosmología moderna nos ha llevado a una conclusión inquietante: el universo tiene fecha de caducidad. No una fecha imprecisa o metafórica. Una fecha matemáticamente calculable, aunque incomprensiblemente lejana. El cosmos, en todas sus escalas y manifestaciones, se dirige inexorablemente hacia un estado final del que no existe retorno. La pregunta que exploraremos no es si el universo terminará. La física ya ha respondido eso con claridad demoledora. La pregunta es cómo. Y más perturbadoramente, ¿qué significa que todo, absolutamente todo, esté condenado a desaparecer para siempre? Comencemos con una verdad incómoda que la termodinámica estableció hace más de un siglo: la entropía siempre aumenta. Esta ley, la segunda ley de la termodinámica, es quizás la regla más fundamental y menos violable del universo conocido. Mientras que otras leyes físicas tienen excepciones teóricas, mientras que la mecánica cuántica permite túneles de probabilidad y la relatividad permite curvaturas extremas del espacio-tiempo, la segunda ley permanece inflexible. En cualquier sistema cerrado, el desorden siempre aumenta. La entropía no es simplemente caos. Es una medida de cuántas configuraciones microscópicas puede adoptar un sistema sin cambiar sus propiedades macroscópicas. Es una medida de cuánta energía útil se ha convertido en energía inútil. Es, en términos más viscerales, una medida de cuánto se ha agotado un sistema. Y el universo es un sistema cerrado. El más cerrado que existe, por definición. No hay nada fuera del universo desde donde pueda recibir energía fresca. No existe un exterior del cosmos donde la entropía pueda ser exportada. Cada proceso que ocurre, desde el latido de un corazón hasta la fusión nuclear en el interior de una estrella, aumenta la entropía total del universo. Esto significa algo profundamente perturbador: el universo se está quedando sin energía utilizable. No sin energía en términos absolutos. La conservación de la energía garantiza que la cantidad total permanece constante. Pero la energía disponible para realizar trabajo, para mantener estructuras organizadas, para sostener la complejidad, esa energía está transformándose inexorablemente en calor disperso e inútil. Imagine un cubito de hielo en un vaso de agua tibia. Al principio, existe una diferencia clara: hielo frío, agua tibia. Hay estructura, hay gradientes de temperatura, hay orden. Pero con el tiempo, el hielo se derrite. La temperatura se homogeneiza. Eventualmente, todo el sistema alcanza un equilibrio térmico: agua ligeramente más fría, completamente uniforme, sin diferencias de temperatura que puedan impulsar ningún proceso. El universo está haciendo exactamente eso, pero a una escala que desafía toda comprensión intuitiva. Los astrofísicos han calculado que dentro de aproximadamente 1 billón de años, todas las estrellas se habrán apagado. No algunas. No la mayoría. Todas. Las estrellas existen porque dentro de ellas, la fusión nuclear convierte hidrógeno en helio, liberando cantidades colosales de energía. Pero el hidrógeno es finito. Cada estrella que brilla está consumiendo su reserva de combustible nuclear, y cuando esa reserva se agote, la fusión se detendrá. Las estrellas más masivas ya han vivido y muerto. Estrellas gigantes que vivieron rápido y terminaron en supernovas espectaculares, dejando tras de sí estrellas de neutrones o agujeros negros. Las estrellas medianas como nuestro Sol seguirán brillando durante miles de millones de años más, pero eventualmente se hincharán en gigantes rojas, expulsarán sus capas exteriores y dejarán atrás enanas blancas, núcleos estelares densos y calientes que ya no generan energía, sino que simplemente irradian lentamente el calor residual acumulado durante sus vidas activas. Las estrellas más pequeñas, las enanas rojas, son las más longevas. Pueden brillar durante billones de años, administrando su hidrógeno con una eficiencia extraordinaria. Pero incluso ellas tienen límites. Incluso la estrella más frugal,
la que quema su combustible con la mayor parsimonia imaginable, eventualmente se quedará sin hidrógeno para fusionar. Y cuando la última enana roja agote su combustible, cuando emita su último fotón de fusión nuclear, el universo entrará en la era degenerada. Este es el nombre técnico que los cosmólogos han dado al periodo en el que el cosmos quedará dominado por objetos estelares muertos, enanas blancas, estrellas de neutrones, enanas marrones que nunca alcanzaron la masa necesaria para iniciar la fusión y los restos planetarios que orbitan cadáveres estelares. En esta era, que podría durar 100 billones de años o más, el universo se oscurecerá progresivamente. La única luz provendrá de procesos cada vez más esotéricos y débiles. Las enanas blancas emitirán radiación térmica a medida que se enfríen lentamente, pasando de blancas a amarillas, luego a rojas, y finalmente a marrones, convirtiéndose en enanas negras, objetos estelares a temperatura ambiente cósmico, invisibles, inertes. Pero incluso esta época de oscuridad gradual no es el final. Es apenas el comienzo de la verdadera desintegración del universo. Durante la era degenerada, algo extraordinario comenzará a ocurrir en las galaxias moribundas. Las estrellas muertas, planetas abandonados, asteroides y todo tipo de restos cósmicos seguirán orbitando los centros galácticos. Pero estas órbitas no son perfectamente estables para siempre. La relatividad general predice que cualquier masa en órbita emite radiación gravitacional, ondas infinitesimales en el tejido del espacio-tiempo que llevan consigo energía. Esta pérdida de energía es extraordinariamente pequeña en escalas humanas o incluso en escalas geológicas. Pero en escalas de billones y cuatrillones de años, es inexorable. Cada órbita se vuelve ligeramente más cerrada. Cada revolución acerca imperceptiblemente los objetos entre sí. Y eventualmente, en un proceso que podría tomar un quintillón de años, los objetos dentro de las galaxias colisionarán o caerán hacia el agujero negro supermasivo central. Los agujeros negros son quizás las estructuras más misteriosas y fascinantes del universo conocido. Son regiones del espacio-tiempo donde la curvatura gravitacional se ha vuelto tan extrema que nada, ni siquiera la luz, puede escapar una vez cruzado el horizonte de eventos. Son trampas cósmicas de las que no existe liberación. O eso creíamos. En 1974, Stephen Hawking propuso algo que sacudió los fundamentos de la física teórica: los agujeros negros no son completamente negros. Debido a efectos cuánticos en el horizonte de eventos, los agujeros negros emiten radiación. Esta radiación, conocida ahora como radiación de Hawking, es extraordinariamente débil. Para un agujero negro de masa estelar, la temperatura de esta radiación es billones de veces más fría que la radiación de fondo cósmico. Pero existe. Y aquí está lo crucial: esta radiación lleva energía. Y dado que la energía no puede crearse de la nada, esta energía debe provenir de algún lugar. Proviene de la masa del agujero negro mismo. En otras palabras, los agujeros negros no son eternos. Se evaporan. El proceso es incomprensiblemente lento. Un agujero negro con la masa del Sol tardaría aproximadamente 10 elevado a la 67 años en evaporarse completamente. Un agujero negro supermasivo, como los que acechan en los centros de las galaxias, con masas equivalentes a miles de millones de soles, tardaría 10 elevado a las 100 años o más. Estos números son tan grandes que resultan casi carentes de significado. Para contexto, la edad actual del universo es aproximadamente 10 elevado a la 10 años. Estamos hablando de escalas temporales que superan la edad del cosmos por factores de 50 o 90 órdenes de magnitud. Pero no importa cuán largos sean estos tiempos. No importa cuán imposiblemente distante esté el final. El principio permanece. Incluso los agujeros negros, esas estructuras gravitacionales tan extremas que deforman el espacio-tiempo hasta casi romperlo, eventualmente desaparecerán. Cuando el último agujero negro emita su último destello de radiación de Hawking, cuando esa última explosión de energía se disperse en el vacío, el universo entrará en lo que algunos cosmólogos llaman la era oscura. Es un nombre apropiadamente sombrío para una época en la que ya no existirán estructuras astronómicas como las conocemos. No habrá estrellas, ni planetas, ni galaxias, ni agujeros negros. Solo partículas subatómicas dispersas, separadas por distancias tan vastas que podrían considerarse efectivamente infinitas. Pero incluso aquí, incluso en esta era de oscuridad y dispersión total, la historia podría no haber terminado. Existe una predicción teórica aún más inquietante, una que sugiere que incluso la materia misma podría no ser permanente. Según algunas teorías de gran unificación en física de partículas, los protones, esas partículas que forman los núcleos atómicos y que siempre hemos considerado estables, podrían desintegrarse. La vida media propuesta para esta desintegración protónica es astronómicamente larga, del orden de 10 elevado a la 34 años o más. No hemos observado nunca que un protón se desintegre.
Los experimentos diseñados específicamente para detectar este fenómeno han establecido límites inferiores para la vida del protón de 10 elevado a la 33 años. Pero si la desintegración protónica es real, si los protones eventualmente se descomponen en partículas más ligeras como positrones y piones, entonces incluso los restos más fundamentales de la materia están condenados. Las enanas negras, esos cadáveres estelares fríos y oscuros que persisten después de que todas las estrellas se han apagado, comenzarían a desintegrarse átomo por átomo. Cada protón que se desintegra libera un pequeño destello de energía, y con suficiente tiempo, estos destellos acumulados harían que incluso las enanas negras se evaporen, dejando tras de sí solo radiación dispersa. Si la desintegración protónica ocurre, entonces después de 10 elevado a la 40 años aproximadamente, casi toda la materia bariónica del universo, toda la materia ordinaria hecha de protones, neutrones y electrones, habrá desaparecido. El universo consistirá principalmente en fotones, neutrinos y posiblemente partículas de materia oscura, todas dispersándose eternamente en el vacío en expansión. Ahora agreguemos otra capa de complejidad a este futuro ya sombrío. El universo no solo se está enfriando y diluyendo, se está expandiendo. Y no solo expandiéndose, sino acelerando. En 1998, dos equipos independientes de astrónomos hicieron un descubrimiento que cambió fundamentalmente nuestra comprensión del cosmos. Al estudiar supernovas de tipo Ia en galaxias distantes, observaron que estas explosiones estelares estaban más lejos de lo que deberían estar según los modelos cosmológicos estándar. La única explicación coherente era que la expansión del universo no se está desacelerando debido a la gravedad, como se esperaba, sino que se está acelerando. Este descubrimiento implicaba la existencia de algo que los físicos llamaron energía oscura, una forma de energía que permea todo el espacio y que ejerce una especie de presión negativa, una fuerza antigravitacional que empuja al universo a expandirse más rápido con el tiempo. La naturaleza de la energía oscura sigue siendo uno de los mayores misterios de la física moderna. No sabemos qué es, no sabemos por qué existe, solo sabemos que representa aproximadamente el 68% de toda la energía del universo. Si la energía oscura permanece constante, si su densidad no cambia a medida que el universo se expande, entonces el escenario que hemos descrito, la muerte térmica lenta, es lo que eventualmente ocurrirá. El universo se expandirá eternamente, enfriándose y diluyéndose, acercándose asintóticamente a una temperatura apenas por encima del cero absoluto, un estado de máxima entropía donde ya no puede ocurrir ningún proceso irreversible. Pero existe otra posibilidad, una que es mucho más violenta y definitiva. Si la energía oscura no es constante, si su densidad aumenta con el tiempo en lugar de permanecer constante, entonces podríamos estar dirigiéndonos hacia lo que los cosmólogos llaman el Big Rip, el gran desgarro. En el escenario del Big Rip, la expansión acelerada del universo se vuelve tan extrema que eventualmente supera todas las demás fuerzas. Primero, las galaxias se separarían unas de otras hasta que cada galaxia quedara completamente aislada, sin poder ver ninguna otra galaxia en el cielo nocturno. Luego, dentro de cada galaxia, las estrellas comenzarían a separarse, desintegrando las estructuras galácticas. Eventualmente, la expansión superaría la gravedad que mantiene unidos los sistemas solares, y los planetas serían arrancados de sus órbitas. Pero no se detendría ahí. En las etapas finales del Big Rip, la expansión del espacio se volvería tan violenta que superaría incluso las fuerzas electromagnéticas que mantienen unidos los átomos. Los planetas se desintegrarían. Las rocas se desintegrarían. Los átomos serían destrozados, separando electrones de núcleos. Finalmente, en los últimos momentos antes del desgarro final, incluso los núcleos atómicos serían destrozados, separando protones y neutrones. Y en el último instante, las propias partículas subatómicas podrían ser desgarradas por la expansión infinita del espacio. El Big Rip, si ocurre, representaría no una muerte térmica lenta sino una aniquilación súbita y violenta de toda estructura en el universo. Los cálculos sugieren que si la energía oscura tiene las propiedades necesarias para producir un Big Rip, este podría ocurrir en un plazo de 20 a 50 mil millones de años, mucho antes que la evaporación de los agujeros negros o la desintegración protónica. Existe también un tercer escenario, aunque la evidencia observacional actual lo hace menos probable, el Big Crunch, la gran contracción. Si la densidad de materia y energía del universo fuera suficientemente alta, la gravedad eventualmente vencería a la expansión. El universo dejaría de expandirse, alcanzaría un punto máximo y luego comenzaría a contraerse. Las galaxias, en lugar de alejarse unas de otras, comenzarían a acercarse. La radiación de fondo cósmico, en lugar de enfriarse, comenzaría a calentarse. En las etapas finales de un Big Crunch, el universo se volvería cada vez más denso y caliente. Las galaxias colisionarían y se fusionarían. Las estrellas serían destrozadas por fuerzas de marea gravitacionales. Eventualmente,
Incluso los átomos serían ionizados por la radiación extrema. El universo se comprimiría hacia un estado de densidad y temperatura infinitas, similar al Big Bang pero a la inversa, un punto final de singularidad. Las observaciones actuales indican que el universo tiene geometría plana o casi plana y que está dominado por energía oscura, lo que hace que el Big Crunch sea improbable. Pero permanece como una posibilidad teórica, un recordatorio de que el destino del cosmos depende de parámetros que aún estamos midiendo y refinando. Cada uno de estos escenarios, muerte térmica, Big Rip o Big Crunch, representa un final absoluto. No son ciclos. No son reinicios. Son terminaciones verdaderas y permanentes de todo lo que existe. Y esto plantea preguntas filosóficas y existenciales profundamente inquietantes. ¿Qué significa que todo esté condenado a desaparecer? ¿Importa lo que hagamos, lo que construyamos, lo que descubramos, si eventualmente el universo entero se reducirá a radiación dispersa o será desgarrado en un cataclismo final? ¿Tiene significado la existencia cuando sabemos que es fundamentalmente temporal en la escala más absoluta? Estas preguntas han obsesionado a filósofos y científicos durante generaciones. El filósofo alemán Friedrich Nietzsche contempló la idea del eterno retorno, la posibilidad de que el universo se repita infinitamente. Pero la termodinámica moderna ha cerrado esa puerta. No hay retorno. No hay ciclo. Hay solo una flecha unidireccional del tiempo, apuntando hacia un estado final de equilibrio o destrucción. Algunos buscan consuelo en la posibilidad de universos múltiples, la teoría del multiverso que sugiere que nuestro universo es solo uno entre innumerables otros, cada uno con sus propias leyes físicas, sus propias historias y sus propios destinos. Pero incluso si el multiverso es real, nuestro universo particular, el único que podemos observar y en el que existimos, sigue teniendo un final. El hecho de que puedan existir otros universos no cambia la realidad de que éste terminará. Otros argumentan que el significado no requiere permanencia. Que una experiencia, una vida, una civilización puede tener significado y valor incluso si es temporal. Que la belleza de una flor no disminuye porque se marchitará. Que el amor entre dos personas no carece de sentido porque ambos morirán eventualmente. Del mismo modo, se podría argumentar que el significado y propósito que encontramos en nuestras vidas individuales y colectivas no se anulan por el hecho de que el universo entero terminará en escalas de tiempo incomprensibles. Pero hay algo particularmente inquietante en la idea del fin absoluto del universo. No es como la muerte de un individuo, donde la vida continúa en otros. No es como la extinción de una especie, donde otras especies persisten y evolucionan. Es el fin de todo. El fin de la posibilidad misma. Después del final del universo, en cualquiera de sus formas, no existe un después. No hay observadores. No hay memoria. No hay legado. Todo lo que alguna vez existió, desde la primera fluctuación cuántica hasta la última civilización que pueda surgir en los eones futuros, simplemente dejará de ser. La física nos ha dado la capacidad de contemplar este fin de una manera que ninguna generación anterior pudo hacer. Las ecuaciones de la relatividad general, las leyes de la termodinámica, las predicciones de la mecánica cuántica, todas convergen hacia estas conclusiones ineludibles sobre el destino final del cosmos. Y al darnos este conocimiento, la ciencia nos ha colocado en una posición existencial única y profundamente incómoda. Sabemos que somos temporales. No solo nosotros como individuos, no solo nuestra especie o nuestro planeta, sino todo. El universo entero es una estructura temporal en el sentido más absoluto de la palabra. Existió un momento antes del cual no había universo, el Big Bang. Y existirá un momento después del cual no habrá universo, ya sea por muerte térmica, Big Rip, o algún otro mecanismo que aún no comprendemos completamente. Y quizás lo más perturbador de todo es que no sabemos cuándo ocurrirá nuestro propio fin como especie, pero sabemos con certeza matemática que ocurrirá mucho, mucho antes del fin del universo. La humanidad casi con certeza no existirá dentro de 1.000 millones de años, cuando el Sol comience a aumentar su luminosidad de manera significativa. Definitivamente no existiremos dentro de 5.000 millones de años, cuando el Sol se convierta en una gigante roja. Y es prácticamente imposible que cualquier descendiente de la humanidad, sin importar cuán evolucionado o tecnológicamente avanzado, sobreviva hasta la era degenerada, 1.000 billones de años en el futuro. Lo que significa que el destino final del universo ocurrirá sin testigos humanos. Sin testigos de ningún tipo, probablemente. El último capítulo de la historia cósmica se desarrollará en completa soledad, en completa oscuridad, en completo silencio. Algunos cosmólogos han especulado sobre la posibilidad de que una civilización suficientemente avanzada pudiera manipular la física del universo para evitar el fin. Propuestas teóricas incluyen crear nuevos universos bebé a través de agujeros negros artificiales,
trasladarse a regiones del espacio-tiempo con diferentes propiedades, o incluso modificar las constantes fundamentales de la física. Pero estas ideas permanecen en el reino de la especulación más extrema. No tenemos evidencia de que tales manipulaciones sean posibles, y las leyes conocidas de la física sugieren que probablemente no lo sean. La segunda ley de la termodinámica es implacable. La entropía siempre aumenta en sistemas cerrados. Y no existe sistema más cerrado que el universo mismo. Cualquier intento de disminuir localmente la entropía, de crear orden a partir del desorden, requiere un gasto mayor de energía que aumenta la entropía total en algún otro lugar. Es una ley de contabilidad cósmica de la que no existe escapatoria. Esto plantea una pregunta final y profundamente filosófica: ¿por qué existe algo en lugar de nada? Si el destino final del universo es la máxima entropía, un estado de equilibrio térmico donde nada puede ocurrir, donde no existe estructura ni complejidad ni vida, ¿por qué el universo se molestó en existir en primer lugar? ¿Por qué hubo un Big Bang? ¿Por qué surgió algo de la nada cuántica, si eventualmente todo retornará a un estado de vacuidad y quietud? La ciencia no puede responder a esta pregunta. La física puede decirnos cómo comenzó el universo, cómo evolucionó, cómo terminará. Pero no puede decirnos por qué. No puede proporcionar un propósito o una razón última. Estos son los límites del método científico. La ciencia describe, predice, explica mecanismos. No proporciona significados últimos. Y quizás en esa limitación encontramos una verdad incómoda pero importante: el universo no fue creado con un propósito. No existe un plan cósmico. No hay una razón última por la que estamos aquí. El universo simplemente es, y nosotros simplemente somos, producto de leyes físicas operando ciegamente durante miles de millones de años, creando complejidad, vida, conciencia, no por diseño sino por simple consecuencia estadística. Y si eso es cierto, si realmente no existe propósito cósmico, entonces la carga del significado recae enteramente sobre nosotros. Somos nosotros quienes debemos decidir qué importa, qué vale la pena, cómo vivir nuestras breves existencias en este cosmos indiferente y finito. El universo no nos dará respuestas. Solo nos da leyes físicas y tiempo limitado. Dentro de algunos años, décadas si tenemos suerte, cada uno de nosotros dejará de existir como individuos conscientes. Dentro de millones de años, nuestra especie probablemente se habrá extinguido o evolucionado hasta ser irreconocible. Dentro de miles de millones de años, la Tierra será consumida por el Sol. Dentro de billones de años, las estrellas se apagarán. Dentro de plazos que desafían la comprensión humana, los agujeros negros se evaporarán. Y finalmente, en un futuro tan distante que el número de años requiere notación científica con exponentes de 3 dígitos, el universo alcanzará su estado final. Y entonces no habrá nada. Ningún testigo. Ningún registro. Ningún significado excepto el que nosotros, aquí y ahora, en este breve parpadeo de lucidez cósmica, decidamos crear. El fin absoluto está garantizado. Las ecuaciones no mienten. La termodinámica no hace excepciones. El universo terminará, y cuando lo haga, será como si nunca hubiera existido. Como si nada hubiera importado. Como si la conciencia, el amor, el arte, la ciencia, todo lo que hemos valorado y celebrado, hubiera sido simplemente un fenómeno efímero en un rincón olvidable del espacio-tiempo. ¿Qué hacemos con este conocimiento? ¿Nos desesperamos ante la futilidad cósmica? ¿Encontramos liberación en la insignificancia última? ¿Nos rebelamos contra el destino del universo viviendo con mayor intensidad, creando con mayor urgencia, amando con mayor fiereza, precisamente porque sabemos que es temporal? No existe una respuesta correcta. Solo existe la pregunta, suspendida sobre nosotros como una espada existencial, recordándonos que nuestra existencia es simultáneamente infinitamente improbable e inevitablemente condenada. El último segundo del universo ocurrirá sin fanfarria. Sin drama. Probablemente sin siquiera la distinción de ser el último segundo, porque en un cosmos vacío y sin estructura, el tiempo mismo podría perder significado. Será simplemente el momento en que la última transición posible ocurra, el último gradiente de energía se equilibre, la última asimetría se resuelva. Y entonces, nada. Eternamente. Esa es la verdad que la cosmología moderna nos ofrece. No es consoladora. No es reconfortante. Pero es, hasta donde nuestras mejores teorías pueden discernir, verdadera. El universo comenzó en un instante de creación explosiva hace casi 14.000 millones de años. Y terminará, de una forma u otra, en el abismo del futuro profundo. Todo lo que queda es decidir qué hacer con el tiempo que tenemos en medio de estos dos absolutos. El fin es inevitable. Pero el camino hacia ese fin, eso aún nos pertenece. Por ahora. Por este breve, brillante,
Imposible momento en el que somos capaces de contemplar tanto nuestro origen como nuestro destino, y preguntarnos qué significa ser conscientes en un universo que no nos necesita y que no nos recordará. La oscuridad final espera. Paciente. Inevitable. Absoluta. Y en ese conocimiento descansa quizás la verdad más profunda y aterradora que la ciencia nos ha dado, que todo, absolutamente todo, eventualmente terminará para siempre.